Un trayecto ordinario en autobús se convierte en una lección de vida imborrable cuando un grupo de jóvenes temerarios decide enfrentarse al hombre equivocado, un veterano reservado con un pasado que ni en sus sueños más osados podrían imaginar. El autobús se detuvo con un suave silbido en la intersección de Maple Street con Franklin Avenue, y sus puertas se abrieron con un leve crujido. Una corriente de pasajeros cansados, tras otro día interminable, comenzó a subir al vehículo, cuyos rostros reflejaban el peso de sus rutinas cotidianas. Entre ellos, un anciano de piel oscura avanzó con pasos firmes pero lentos. Su porte, cargado de una dignidad silenciosa que hablaba de años de vivencias. En su mano llevaba un bastón de madera, cuya superficie mostraba los rastros del paso del tiempo, y una pequeña bolsa llena de provisiones esenciales. El hombre se dirigió hacia la parte trasera del autobús, su caminar pausado pero decidido. Al tomar asiento colocó cuidadosamente el bastón contra su rodilla y desvió la mirada hacia la ventana. La cálida luz del atardecer caía sobre su rostro, realzando las arrugas profundas que relataban historias de lucha y sabiduría, adquirida con esfuerzo. Se acomodó en silencio, casi invisible para la mayoría de los pasajeros. Solo un par de miradas curiosas de niños o una sonrisa tímida de algún extraño captaron momentáneamente su figura. El autobús arrancó de nuevo, y su motor resonó suavemente mientras avanzaba por el ajetreo de la ciudad. En su interior, una mezcla de murmullos, pasos y el sonido ocasional de un teléfono móvil llenaban el ambiente, pero el anciano seguía ajeno, su serenidad inquebrantable, mientras observaba el mundo exterior con ojos que parecían albergar décadas de relatos. Sin embargo, no todos podían percibir la profundidad de su presencia, ni entender el peso de su experiencia. Y pronto, esa falta de comprensión daría paso a un suceso que jamás se olvidaría. Cuando el autobús se detuvo en la siguiente parada, el ambiente estaba a punto de cambiar. Nadie, ni siquiera el anciano, podía anticipar lo que estaba por ocurrir. El vehículo se detuvo con un chirrido frente a la entrada de la escuela secundaria High. Y la energía cambió de inmediato. Un grupo de adolescentes, 4 en total, subió con pasos rápidos y una actitud desafiante. Sus risas eran fuertes, casi estridentes, cargadas de una confianza que rozaba la insolencia. Cada uno de ellos llevaba su mochila al hombro, y su presencia irrumpió en el murmullo constante del autobús como un relámpago en medio de la calma. Se quedaron cerca del frente, mirando a su alrededor, con una mezcla de curiosidad y desafío, como si esperaran encontrar a alguien a quien pudieran molestar para entretenerse. Uno de ellos, un joven alto con una gorra negra puesta hacia atrás, empujó ligeramente a su compañero, mientras señalaba hacia la parte trasera con un gesto sutil. «Mira a ese de allá», susurró con una sonrisa torcida. Aunque su tono fue lo suficientemente alto como para ser escuchado por algunos pasajeros cercanos, las sonrisas burlonas se extendieron rápidamente entre ellos mientras avanzaban por el pasillo, sus risas llenando el aire con una intención clara. Los demás pasajeros comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Algunos miraron al anciano, mientras que otros prefirieron ignorar la situación. Los chicos se detuvieron justo frente a él. Su actitud reflejaba descaro y desafío. «¿Qué tal, viejo?», dijo el chico de la gorra, inclinándose sobre el asiento del anciano. «¿Te escapaste del museo o qué?». El anciano no respondió. Su mirada permanecía fija en la ventana. Sus manos descansaban firmemente sobre el bastón, como si fuera un ancla que lo mantenía firme en medio de una tormenta. Su silencio, lejos de disuadirlos, parecía alimentar aún más la audacia de los jóvenes. Uno de ellos, un chico más bajo con una sudadera gris con capucha, decidió intervenir. «Ese bastón es para caminar o para no caerte a pedazos», dijo, soltando una carcajada que fue rápidamente seguida por sus amigos. Los demás pasajeros intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a intervenir. Una mujer en la parte delantera abrazó su bolso más cerca, y un hombre de traje ajustó nerviosamente su corbata, mirando fijamente la pantalla de su teléfono, como si ésta fuera su única vía de escape. El autobús entero parecía haber llegado a un consenso tácito.
El silencio era la opción más segura, pero los jóvenes no parecían satisfechos y decidieron dar un paso más. Se acercaron aún más, elevando el volumen de sus burlas y haciendo sus comentarios cada vez más hirientes. «Seguro que lleva algo de dinero ahí», espetó uno de ellos, un chico con el cabello cortado al ras. «¿Qué traes en esa bolsa, abuelo? ¿Sobras de ayer?» Cuando las risas alcanzaron su punto máximo, el anciano hizo su primer movimiento. Levantó ligeramente la cabeza, y aunque su rostro seguía siendo una máscara de calma inexpresiva, algo en su presencia cambió, casi imperceptiblemente. Por un momento, el aire en el autobús pareció detenerse, y los chicos dudaron. Sin embargo, la vacilación duró apenas un segundo. Aprovechando el mutismo del anciano, el chico de la gorra se inclinó aún más cerca, una sonrisa burlona extendiéndose en su rostro. «Pasa, viejo, perdiste la voz», dijo, dándole un pequeño golpe al bastón con la punta de su zapatilla. Las carcajadas de los adolescentes resonaron por todo el autobús, rebotando en las paredes como un eco molesto. Mientras tanto, el anciano mantenía su agarre firme en el bastón, su mirada fija e imperturbable. Finalmente, alzó los ojos hacia el joven que había hablado. No había rastro de ira ni miedo en su mirada, solo una calma penetrante que parecía cortar el aire con una precisión inusitada. Los jóvenes continuaban lanzando miradas furtivas, intentando no involucrarse, pero incapaces de ignorar la creciente tensión. Una joven apretó su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, mientras un hombre de mediana edad en una esquina tosió nerviosamente, pero siguió en silencio. Nadie parecía tener el valor de intervenir, como si todos estuvieran atrapados entre el miedo y la curiosidad. El chico de la sudadera gris, sin embargo, no dio señales de detenerse. Se inclinó aún más hacia el anciano, con una sonrisa llena de desafío. «¿Qué pasa? ¿No entiendes el idioma o qué?», dijo, en tono burlón, arrancando una nueva ola de risas entre sus amigos. El anciano permaneció callado, pero esta vez ajustó ligeramente su postura, enderezándose con una calma deliberada. Su bastón golpeó el suelo con firmeza. El movimiento, casi imperceptible, parecía tener una intención clara, como si fuera el preludio de algo importante. Entre los adolescentes, uno de los más pequeños lanzó una mirada insegura al grupo. «Oigan, tal vez deberíamos dejarlo ya», murmuró, pero sus palabras fueron completamente ignoradas. El chico de la gorra, con una irritación fingida en la voz, insistió. «¿Tienes un problema, viejo? Solo estamos buscando un poco de diversión. Relájate». Fue entonces cuando el anciano rompió el silencio por primera vez. Su voz, baja pero firme, cortó el bullicio del autobús, sorprendiendo a todos con una claridad que no esperaban. Siempre encuentran diversión en molestar a los demás. El vehículo quedó sumido en un extraño silencio. Incluso los chicos que habían sido tan audaces se quedaron desconcertados. No era una respuesta llena de ira ni sarcasmo, sino una calma inesperada que pedía ser escuchada. «¿Y a ti qué te importa?», replicó el chico de la sudadera, intentando recuperar el control de la situación. El anciano inclinó levemente la cabeza, sin dejar de observarlos con una mirada inquebrantable. «Porque he conocido a jóvenes como ustedes antes», respondió, su tono tranquilo y medido. «Otro tiempo, otro lugar. No se reían tanto cuando se enfrentaron al verdadero miedo». La atmósfera cambió de inmediato, reemplazando las risas con una incomodidad palpable. Los adolescentes intercambiaron miradas de incertidumbre, viendo cómo su arrogancia comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, justo cuando parecía que la situación podía dar un giro, el chico de la gorra soltó una risa burlona, rechazando la idea de retroceder. «¿Qué vas a hacer?». «Asustarnos con ese bastón», exclamó, alzando la voz, como si estuviera desafiando al anciano. El autobús hizo un ruido al tomar una curva cerrada, y el chico con la sudadera se aferró a un pasamanos cercano para no perder el equilibrio. Eno permaneció inmóvil, su bastón aún firme en el suelo. Lentamente, levantó la cabeza, mirándolos directamente. «¿Creen que este bastón es lo que me mantiene en pie?»,
Preguntó con una calma que no escondía la profundidad de su mensaje. No, jóvenes, este bastón es solo eso. Lo que realmente me sostiene es algo mucho más sólido. El chico con la gorra soltó una risa nerviosa, su tono ya sin la misma confianza de antes. «Ah, sí. ¿Y qué es eso?», preguntó, desafiando aún más, aunque su voz ya vacilaba. El anciano inhaló profundamente y su mirada recorrió lentamente a cada uno de los adolescentes. «Cuando tenía su edad empecé», dijo, cada palabra cargada de una memoria que no necesitaba gritar. Llevaba algo mucho más pesado que un bastón. Cargaba un rifle, atravesando selvas lejanas, al otro lado del mundo. Tenía 19 años, apenas un poco mayor que ustedes. Vietnam. Las palabras del anciano flotaron en el aire, causando un silencio palpable que envolvió al autobús, ahogando incluso las conversaciones más lejanas. El anciano continuó, su voz profunda y cargada de vivencias. En aquellos días no teníamos espacio para bromas como las suyas. Tuvimos que crecer de golpe más rápido de lo que uno debería. Algunos de los nuestros nunca regresaron, y los que lo hicimos... Hizo una pausa, su mano apretando ligeramente el bastón. Regresamos con más que el peso de nuestro equipo. Cargamos con cicatrices. Algunas cicatrices eran visibles, pero la mayoría permanecían ocultas. El más joven del grupo se removió incómodo, mirando fijamente el suelo. Incluso el chico de la sudadera comenzó a perder su actitud desafiante, y su sonrisa se desvaneció poco a poco. El anciano, entonces, decidió hablar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz calmada pero cargada de autoridad. «Déjenme contarles algo sobre el miedo», dijo, su tono grave llenando el aire. «No se trata de burlarse en un autobús, ni de enfrentar a alguien con un bastón. Se trata de escuchar el crujido de una rama detrás de ti, y no saber si es un enemigo o una trampa mortal. Es ver caer a un amigo a tu lado, sabiendo que no puedes detenerte a ayudar». Su voz vaciló brevemente, pero se repuso con firmeza. «¿Y saben qué más llevaba conmigo?», continuó, clavando la mirada en el chico de la gorra. «Llevaba disciplina, respeto, y entendí que la verdadera fortaleza no radica en derribar a los demás, sino en saber cuándo mantenerse firme y cuándo callar». Los pasajeros, que antes solo eran testigos pasivos, absorbían cada palabra. Algunos se pasaron la mano por la cara, otros miraron por la ventana, pretendiendo no escuchar. El ambiente se volvió aún más pesado, la tensión palpable. El chico con la sudadera murmuró, su voz llena de arrepentimiento. «No queríamos decir nada con eso, señor». Su tono era bajo, casi inaudible, y su postura encorvada mostraba el peso de su remordimiento. El anciano asintió con suavidad, su actitud sin necesidad de palabras. «Lo sé», dijo con calma, «pero las palabras pesan, muchachos, y nunca saben lo que alguien puede estar cargando». Antes de que pudiera decir más, el autobús comenzó a desacelerar, acercándose a otra parada. El anciano volvió a acomodarse en su asiento, dejando que su bastón descansara suavemente sobre su rodilla. El silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de reflexión. Era el tipo de quietud que perdura mucho después de que el momento haya pasado. Las puertas del autobús se abrieron con un suspiro, pero nadie se levantó para bajar. Los adolescentes se quedaron en el pasillo, incómodos, su bravata desaparecida, reemplazada por una incomodidad palpable. Los pasajeros, que antes se habían mantenido ajenos, comenzaron a mirar al anciano con admiración o remordimiento. El chico de la gorra, quien había iniciado las burlas, bajó la vista hacia sus zapatillas, moviéndose nerviosamente. Su confianza parecía haberse desvanecido. «Mire, solo estábamos bromeando», murmuró, con la voz más baja que nunca, casi avergonzado. Evitaba la mirada del anciano, consciente del peso de sus propias palabras. El anciano, sin apartar la mirada, mantenía su postura erguida, pero su expresión se suavizó, mostrando una comprensión silenciosa. Aún así, su voz seguía siendo firme como una roca en medio de una tormenta. «Bromear puede meterte en problemas», dijo en voz baja, un susurro que resonó en el aire cargado de tensión. «A veces, problemas de los que no puedes salir.
Lo he visto demasiadas veces. El chico con la sudadera, claramente afectado, intentó encontrar alguna forma de conectar con el anciano. ¿Perdió usted a gente allá afuera?, preguntó, su voz vacilante. El anciano asintió lentamente, su mirada perdida en un punto distante, como si los recuerdos lo llevaran a otro lugar. Mucho más allá del autobús, más de las que quisiera contar, respondió, con una tristeza que flotaba en sus palabras. Buenos hombres, valientes, y no solo en la guerra. Hizo una pausa, como si pesara lo que iba a decir. Algunos regresaron, pero no pudieron dejar atrás la lucha. Miró al grupo, su voz cargada de experiencia. Se sorprenderían de lo frágil que puede ser la fortaleza cuando se pone a prueba de la manera equivocada. El silencio reinó, pesado y lleno de significado. Incluso el más callado del grupo, que apenas había hablado, encontró el coraje para decir algo. No queríamos ser irrespetuosos, murmuró, apenas audible. El anciano asintió levemente, su expresión suavizándose, pero su tono permaneció firme. No se mide solo por lo que dices, dijo con calma. Se refleja en tus acciones. Nunca lo olviden. El autobús quedó sumido en un silencio palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos observaban la escena, sin palabras. Cuando finalmente, una mujer que había estado en silencio hasta ese momento, rompió la quietud. Muchachos, dijo con voz firme pero cálida, deberían sentirse agradecidos. Acaban de aprender una lección que pocos tienen la oportunidad de escuchar. Las palabras de la mujer parecieron romper el hechizo que había caído sobre el autobús. Los adolescentes miraron alrededor, captando las miradas aprobatorias de los demás pasajeros. De forma silenciosa, se acercaron al anciano, murmurando disculpas mientras pasaban cerca de él. Cuando el autobús se detuvo en la siguiente parada, el grupo descendió, dejando atrás su arrogancia y sus risas. El anciano se reclinó nuevamente en su asiento, sus ojos fijos en el paisaje fuera de la ventana. El ambiente del autobús ya no era tenso ni incómodo, sino cargado de reflexión, casi reverente. Los pasajeros comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo historias sobre familiares que habían servido en la guerra o simplemente expresando su admiración por el hombre que había manejado la situación con tal serenidad. Mientras las conversaciones llenaban el aire, el anciano permaneció inmutable, como una roca, sereno y firme, sostenido por una fortaleza que le había permitido superar mucho más que este simple trayecto. A medida que el autobús se acercaba a su destino, el ambiente había cambiado por completo. Donde antes había incomodidad y distanciamiento, ahora había un aire de reflexión, y los pasajeros ya no veían al anciano como un simple hombre, sino como una fuente silenciosa de sabiduría y resistencia. Finalmente, fue una joven sentada frente al anciano quien rompió el silencio. Gracias por todo lo que hizo, por todo lo que ha vivido, dijo, su voz suave, pero cargada de una profunda gratitud que reflejaba las emociones de quienes no se atrevían a hablar. El anciano asintió levemente, su rostro mostrando una expresión amable, pero contenida. Simplemente hice lo que debía hacer, respondió con serenidad. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Lo importante es lo que hagan ahora con la vida que tienen, con las oportunidades que se les brindan. Sus palabras se esparcieron por el autobús, llenando el aire con un mensaje profundo que envolvía a todos, como una manta silenciosa que los atrapaba en su enseñanza. La joven sonrió tímidamente antes de volver a mirar por la ventana, perdida en sus pensamientos. El autobús comenzó a desacelerar al acercarse a la esquina de Ashland Avenue, y el anciano se levantó de su asiento, apoyándose con firmeza en su bastón. Algunos pasajeros, como si supieran lo que ocurriría, se apartaron automáticamente para dejarle espacio. Antes de salir, el anciano detuvo su marcha y recorrió con la mirada los rostros de los presentes, como si quisiera dejarles algo más. Sean amables unos con otros, dijo con una voz que contenía una autoridad tranquila. Nunca saben qué batalla está librando alguien. Con esas palabras, el anciano bajó del autobús y las puertas se cerraron suavemente detrás de él. Los pasajeros se quedaron en silencio, como si aún estuvieran procesando todo lo que acababan de escuchar. El motor del autobús volvió a rugir, y el vehículo retomó su trayecto. Pero algo en el aire había cambiado.
algo intangible pero presente. Durante el resto del viaje, los pasajeros no solo transportaron sus pertenencias, sino también una lección profunda sobre la fortaleza que nace de la humildad y la importancia de respetar a los demás. Quizás, solo quizás, los adolescentes que caminaban hacia su hogar desde la parada del autobús también llevarían consigo esa enseñanza, permitiendo que influenciara la forma en que enfrentan el mundo a partir de ahora. Esta historia es un recordatorio del poder de la dignidad silenciosa y de lo que realmente significa el respeto, en un mundo donde a menudo se olvida su verdadero valor. Si este mensaje tocó algo en ti, compártelo. Haciendo un esfuerzo conjunto, podemos construir un mundo donde la bondad y la comprensión sean la norma, no la excepción. No olvides seguirnos para más historias que inspiran, desafían y nos recuerdan lo que realmente importa. Si te ha tocado el corazón, seguramente también te interesará ver nuestro próximo video titulado «Policías racistas cometen un grave error al detener a la jueza que los juzgará». Este video aborda una situación tensa y llena de consecuencias importantes, mostrando cómo la discriminación puede tener repercusiones muy serias, incluso para aquellos que creen estar en una posición de poder. No te lo pierdas, dale clic para ver el video y acompáñanos a reflexionar sobre este grave error y sus implicaciones. Recuerda suscribirte para seguir más historias que te harán cuestionar el mundo que nos rodea y la forma en que tratamos a los demás.